Bienvenidos un día más aquí al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano, voy a estar acompañándoles en los próximos minutos con toda la información internacional. Vamos ya con ella. La denominada Junta de Paz para Gaza, creada y presidida por Donald Trump, celebró este jueves su primer encuentro en Washington. Trump anunció que se aportarán miles de millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y como ayuda para la Junta. Varios países se comprometieron también a enviar tropas para una fuerza de seguridad internacional. Y fue detenido en Reino Unido el expríncipe Andrew, el hermano menor del rey Carlos III, es señalado de mala conducta en ejercicio de cargo público, acusado de haber enviado documentos oficiales confidenciales al delincuente sexual Jeffrey Epstein. Y primera jornada del izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente de Perú. El noveno mandatario del país en 10 años asumirá de manera interina hasta el próximo 28 de julio, cuando entregue el cargo a quien sea elegido en los comicios presidenciales con primera vuelta el próximo 12 de abril. Bueno, pues las importaciones de bienes están disparadas en Estados Unidos. Solo en diciembre de 2025 crecieron más del 30% y pusieron en entredicho los resultados de la política arancelaria de Donald Trump. En nuestra crónica de economía vamos a analizar las cifras con Daniela Blandón. Y en revista de prensa revisamos los titulares de España, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vive momentos cruciales después de una catarata de dimisiones en su gobierno. Medios como el Diario.es, El Mundo y El País analizan la crisis desatada en ese gobierno regional y en las filas del Partido Popular Español. Lo repasamos con nuestra compañera Dacil Lanza. De momento vamos con las noticias. Vamos a abrir el informativo en Washington, en donde este jueves se ha reunido por primera vez la denominada como Junta de Paz para Gaza, creada y presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Precisamente Trump ha anunciado miles de millones de dólares para una futura reconstrucción tras un hipotético desarme de Hamás y como aporte para el trabajo de la Junta de Paz. Además, varios países, Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania, han confirmado que enviarán tropas para una futura fuerza de paz. Argentina también ha ofrecido sus tropas. Estamos ofreciendo un modelo de cómo las naciones soberanas y responsables pueden cooperar para asumir la responsabilidad de afrontar los problemas en sus propias regiones. La Junta de la Paz está demostrando cómo se puede construir un futuro mejor desde aquí mismo, en esta sala, y quiero informarles que Estados Unidos va a realizar una contribución de $10.000 millones a la Junta de la Paz. Queremos hablar brevemente sobre la visión estratégica de esta organización y debemos acertar. No hay un plan B para Gaza. El plan B es volver a la guerra. Nadie aquí quiere eso. El plan A, el único camino a seguir, es reconstruir Gaza mediante una paz duradera y sostenible, donde todos puedan vivir juntos y no volver a preocuparse por el regreso al conflicto, la guerra, el sufrimiento humano y la destrucción. Bueno, nos vamos a ir precisamente hasta Washington, D.C. con nuestra corresponsal Natalia Cabrera para conocer más detalles de lo dicho en este encuentro. Natalia, muy buenos días. ¿Qué más se ha anunciado ahí? ¿Qué ha dicho Donald Trump, aparte de lo que ya hemos contado? Hola Rodrigo, pues sí, además de estos $10.000 millones que Estados Unidos va a dar, aunque él sin embargo no aclaró de dónde van a provenir estos fondos, lo cual de hecho lo puede meter en problemas por el Congreso, que va a solicitar justamente información de dónde vienen. Los otros miembros de la OTAN también hay que recordar que no se han unido a esta junta, y el presidente lo que dijo fue que reconocía esto, que los llamó difíciles, y dijo que en algún momento se iban a tener que sumar o tendrían que colaborar. También se anunció $7.000 millones, esto por parte de Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Arabia Saudita, así como $2.000 millones por parte de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, y el anuncio más grande fue este de $75.000 millones de la FIFA, que justo prácticamente llega casi al final de esta sesión con la presentación de un video en el que se mostraba este ecosistema de la FIFA, y lo que explicaba Gianni Infantino es que todos estos dineros van a estar destinados a construir estadios tanto de entrenamiento para formar justamente a las juventudes, así como estadios ya profesionales
Todo esto relacionado con el fútbol, y lo que decía Infantino en su momento también era que el fútbol fue creado para esto, justamente para resolver conflictos. También se conoció que Noruega se ofreció a ser sede justamente de un próximo encuentro de esta junta, y también divulgaron otro video de propaganda de la Casa Blanca en el que también estaban señalando que empezaban mostrando las imágenes de destrucción de la Franja de Gaza y elogiaban estos esfuerzos del presidente Donald Trump, que llevaron inicialmente a este plan de 20 puntos que llegara también a contar con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, y pues todo esto ante las delegaciones de 48 países que, recordemos, sin embargo, no todos ellos están haciendo parte de esta junta, y que los aliados tradicionales de Estados Unidos mostraron justamente reticencias a esta junta de paz, diciendo que lo que iba a hacer era debilitar a la ONU, a lo cual justamente también el presidente Donald Trump respondió diciendo que lo que iba a hacer era hacerla más fuerte. Y sin embargo, recordemos que algunos países aliados, sí, por ejemplo como México, se han, si bien no unidos, y están participando como observadores. Bueno, Natalia, no solo ha hablado Trump, también el resto de líderes han reaccionado en esta primera reunión. ¿Qué es lo que podemos destacar? Pues sí, justamente Indonesia anunció que va a enviar 8.000 tropas, y que va a asumir justamente la comandancia de de manera adjunta de esta fuerza de seguridad que se está estableciendo para Gaza, y que lo que van a hacer es entrenar a alrededor de 5.000 policías que se van a encargar de garantizar la seguridad. Y pues prácticamente todas las delegaciones allí presentes haciendo algunos anuncios y dando también estas alabanzas a los esfuerzos de Trump por lograr la paz, según dicen, en Medio Oriente. También Egipto, por ejemplo, le agradeció el hecho de que Trump apoyara que no se anexara Cisjordania, y también escuchamos a algunos países musulmanos haciendo referencia al inicio del Ramadán y pidiendo que esta época permita justamente la paz en la región. En español escuchamos al presidente argentino Javier Milei diciendo que justamente la paz no se construía solamente sobre consenso, sino que había que tener instituciones que los defendieran y garantizaran su cumplimiento, y puso a disposición de esta fuerza los cascos blancos Argentina. Y por su parte también Víctor Orbán de Hungría dijo que él era el representante de la Unión Europea y que apreciaba todos los esfuerzos de Donald Trump, y que esperaba también justamente que se llegara a una solución similar en Ucrania. Y también escuchamos al presidente de Paraguay justamente diciendo que podía ser que no colaborara con dinero, pero que iba a seguir apoyando a Israel. Y desde luego pues estas declaraciones de Infantino anunciando todo este ecosistema que transformará la Franja de Gaza en prácticamente un escenario futbolístico. Muchas promesas en esa cumbre, Natalia, veremos lo que acaba saliendo de allí. Muchísimas gracias por el reporte. Seguimos de momento en el Reino Unido con la más reciente noticia que sacude a la familia real británica. El expríncipe Andrew, hermano menor del rey Carlos III, fue detenido a las afueras de Londres por la policía bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público. Se le acusa de envío de documentos confidenciales del gobierno a Jeffrey Epstein. Tras el arresto, el rey ha declarado que la ley debe seguir su curso y ha buscado poner distancia entre el caso y la familia real. Y durante los últimos meses, las revelaciones de los vínculos entre Andrew y el criminal sexual Jeffrey Epstein pusieron al ex príncipe en el centro de la tormenta. Pero ¿cómo fue que los nexos de Epstein llevaron a este arresto de hoy? Bueno, nos lo cuenta William Gasso. Es la historia que sacude a la familia real británica y a todo Reino Unido. Desde hace años, el ahora ex príncipe Andrew enfrenta señalamientos relacionados con el caso Epstein. En 2011, Virginia Giuffre, una de las principales afectadas por la red de tráfico liderada por el financiero estadounidense y que se suicidó en abril 2025, acusó al segundo hijo de la difunta reina Isabel II de haberla abusado sexualmente cuando tenía 17 años. Acusaciones rechazadas por Andrew. Sin embargo, en 2025, la publicación de correos comprobaron sus vínculos con Epstein. Ante la magnitud del escándalo, su hermano, el rey Carlos III, le retiró sus títulos en octubre pasado. Su Majestad ha iniciado un proceso formal para retirar al príncipe Andrew sus títulos y honores.
Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso. Pero el escándalo no se detuvo ahí. Desde el principio de 2026, nuevos documentos reforzaron las acusaciones contra Andrew Mountbatten Windsor. En especial estas fotografías en el que se ve el expríncipe arrodillado sobre una mujer acostada en el suelo. Además, una segunda mujer afirmó que Epstein la envió a Estados Unidos para tener relaciones sexuales con Andrew. Acusaciones por las cuales el gobierno británico pidió aclaraciones. Es una imagen y unas acusaciones muy preocupantes, y la forma en que podemos ayudar a esas víctimas es que cualquiera que tenga alguna información sobre lo que ocurrió dé un paso al frente y testifique. Expulsado de la residencia real, el expríncipe se mudó al este del país, su hogar al momento del arresto. Y en Perú el Congreso eligió a José María Balcázar, presidente del Congreso, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino del país. Después de una votación con balotaje, Balcázar obtuvo 60 votos y será presidente interino hasta el 28 de julio, fecha en la que asumirá la nueva presidenta del país, tras las elecciones generales con primera vuelta en abril. En su primer día como mandatario, Balcázar se desligó de cualquier partido político, mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que frenará su gobierno. Nos amplió previamente desde Lima nuestro corresponsal Francisco Zacarías. A sus 83 años, José María Balcázar asume por 5 meses la presidencia de Perú. El mandatario interino ha ofrecido una gestión seria y transparente para que las elecciones del 12 de abril no tengan cuestionamientos y aseguró que mantendrá la línea económica del país. Balcázar trabaja en la conformación de su nuevo gabinete de gobierno. Ha dicho que evaluará a los ministros del censurado expresidente José Gerí y no descartó en ratificar algunos. Sus críticos denuncian que los 64 votos que obtuvo para su elección vinieron de congresistas del fujimorismo y de Renovación Popular, y por tanto el gobernante tendrá que devolver favores. En esa línea, el partido Alianza para el Progreso afirma que la proclamación de Balcázar es el resultado de acuerdos políticos bajo la mesa. Pero eso no son los únicos cuestionamientos. El presidente interino de los peruanos arrastra investigaciones por presunto tráfico de influencias, acusaciones por supuesto fraude, además de una denuncia del Colegio de Abogados de Lambayeque, que lo acusó por apropiación ilícita de dinero. El mandatario alega que las denuncias no tienen fundamento y han sido archivadas por las autoridades porque, según él, carecen de sustento jurídico. José María Balcázar asume la presidencia de Perú tras la censura de José Gerí por presunta corrupción. Ya no cuenta con la inmunidad presidencial y ahora la Fiscalía le puede incautar el teléfono celular y ordenar más restricciones como allanamientos. El fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, ha revelado que también puede pedir a la Corte el impedimento de salida del país contra José Gerí. Cerramos en Italia para hablar de nieve que paradójicamente ha creado problemas en las sedes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. La sede principal de Cortina ha visto complicada la circulación tras una semana de clima seco. Aún se espera que la nieve siga cayendo durante las próximas horas para unas justas de invierno que van a cerrar el domingo por la noche, eso sí, con un fin de semana en el que se espera que el clima se vuelva de nuevo estable. Bueno, cerramos así el informativo. Vamos ya con la economía. Pues para hablar de economía me acompaña aquí ya mi compañera Daniela Blandón. Dani, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Rodrigo, buenos días. Bueno, vamos a hablar de Estados Unidos porque se han conocido allí cifras de la balanza comercial de este país. ¿Cómo le está yendo? Claro que sí, estas cifras son bastante pesadas para digerir, pero vamos a tratar de explicarlas porque esta ofensiva arancelaria que lanzó Donald Trump en abril pasado tenía un objetivo declarado: reducir el enorme déficit comercial del país. Pero solamente en diciembre ese déficit comercial, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones, se disparó un 32,6% según cifras oficiales. Había otro interés también detrás y es pues poder negociar con diferentes países, diferentes cosas, inclusive políticas.
Sigamos con las cifras. Para todo ese 2025, entre enero y diciembre, el déficit comercial fue de 901 mil millones de dólares. Esto es ligeramente menor a los 903 mil millones de dólares del 2024, pero sí es uno de los más altos desde 1960. Esta cifra sigue demostrando que Estados Unidos es mucho más lo que importa. Acá vemos en naranja las importaciones y en azul las exportaciones. En concreto, en este caso, entonces, para 2025 tenemos 4,3 billones de dólares en importaciones y 3,4 billones de dólares en exportaciones, y todo eso nos da ese déficit de 900 mil millones de dólares. Ahora, para calcular el impacto de los aranceles, sin embargo, hay que analizar las cifras de bienes solamente, sin incluir los servicios que no son sujetos a este impuesto. Y en este rubro, solamente bienes, 2025 registró un déficit nunca antes registrado, a pesar de estos aranceles impuestos por Donald Trump a las mercancías manufacturadas en el extranjero. Vemos cómo ha ido aumentando ese déficit: 1,05 billones en 2023, 1,21 en 2024 y 1,24 billones de dólares en 2025. Dentro de todo este informe sí hay una buena noticia para el republicano. De hecho, hay varias buenas noticias dependiendo de cómo se interpreten las cifras, pero el déficit comercial con China fue el menor en 20 años. Eso es un dato que nos entrega la agencia Bloomberg. Bueno, pues Daniela, cifras de Estados Unidos. Nos vamos a ir ahora hasta India. Ahí se han congregado los pesos pesados de la inteligencia artificial. Así es, esta cumbre de 6 días ha sido promocionada ampliamente como el primer gran foro de inteligencia artificial en el sur global, que además ha congregado el presidente Emmanuel Macron y el secretario general de Naciones Unidas, entre muchos otros líderes. Varun Anand, quien es nuestro corresponsal en Nueva Delhi, está en la conferencia, asistió y nos resume la jornada en el siguiente informe. La cumbre de inteligencia artificial en Nueva Delhi dejó hoy un mensaje económico mucho más ambicioso que el estrictamente regulatorio. Si en la apertura Narendra Modi y Sam Altman insistieron en la necesidad de normas globales, este jueves el foco se desplazó hacia el crecimiento de la infraestructura. El director de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que la inteligencia artificial podría impulsar incluso un crecimiento de 25% en India. Dijo que el país es un caso de estudio perfecto para demostrar cómo la IA puede acelerar economías del sur global. El cofundador de Infosys, Nandan Nilekani, fue más prudente. Señaló que incluso un 10% sería extraordinario, pero advirtió que el verdadero reto no es la tecnología, sino su difusión. Si los beneficios no se extienden a toda la sociedad, alertó, podría generarse resentimiento. En paralelo, el presidente francés Emmanuel Macron elogió la infraestructura digital india, destacó la identidad digital para 1.400 millones de personas y el sistema de pagos que procesa miles de millones de transacciones cada mes, pero lanzó una advertencia clara: ningún país debería convertirse simplemente en un mercado donde empresas extranjeras vendan modelos de inteligencia artificial y extraigan datos. La jornada también estuvo marcada por anuncios de inversión en centros de datos, cables submarinos y capacidad de cómputo. La carrera por la inteligencia artificial es cada vez más una carrera por la infraestructura. India no solo quiere participar en esa revolución tecnológica, quiere convertirse en uno de los 3 grandes polos mundiales antes de 2047. La pregunta ahora es si estas promesas de crecimiento podrán traducirse en empleo, desarrollo e influencia real en la gobernanza global de la inteligencia artificial. Bueno, Daniela, vamos a seguir allí porque sí que han estado las principales figuras, pero han faltado 2 en concreto. Claro, es como si usted organiza el Circo del Sol y los 2 protagonistas de toda la función no aparecen. Eso es lo que pasó. Un poco cojas de esta mesa, ¿no? Claro que sí, eso es lo que pasó en esta versión, en la primera cumbre global la primera cumbre del sur global sobre inteligencia artificial. Los organizadores tuvieron que lidiar con ausencias tan notables como la de Bill Gates, que es el de Microsoft. Él alcanzó a llegar hasta el sitio, pero después se retiró, y muchos dicen que tiene que ver con todo esto que está pasando con el príncipe Andrew y sus posibles vínculos con Jeffrey Epstein, porque recordemos que Bill Gates también se ha visto en varias fotografías con este Epstein. Y también faltó Jensen Huang, el CEO de Nvidia, quien es el líder mundial en fabricación de chips para inteligencia artificial. También hubo un momento incómodo, este sí, de los asistentes, para otros 2 grandes, si hablamos de Sam Altman y Dario Amodei, quienes son directores ejecutivos de OpenAI y Anthropic.
dos startups líderes de inteligencia artificial en Estados Unidos. Pues esta rivalidad entre colegas tecnológicos trasciende a lo real en este caso y como vemos en las imágenes, se les ve negándose torpemente a tomarse de las manos pese a estar uno al lado del otro en el escenario y con Narendra Modi al lado, pues tratando como de mediar con la mirada. La razón de su molestia puede ser que el CEO de Anthropic, Modi, antes trabajaba para OpenAI y renunció para hacerle competencia nada más y nada menos, y desde entonces ambos se han criticado mutuamente. Ambiente laboral súper bueno en esta cumbre, sí, la verdad. Bueno, vamos con los indicadores, Dani. Claro que sí, las acciones de Airbus, el mayor fabricante de aviones del mundo, cayeron más del 6% en la jornada de hoy, después de que la empresa anunciara que ralentizará su producción por culpa de una escasez de motores de uno de sus proveedores. Pese a que elevó en 17% su beneficio operativo en el cuarto trimestre. Air France KLM, por su parte, ganó un 11% sus acciones tras reportar un beneficio operativo récord para todo 2025, un resultado que atribuye a que las aerolíneas europeas han experimentado cierto aumento en la demanda de servicios premium, pese a la disminución del número de europeos que viajaron a Estados Unidos el año pasado. Y las acciones de la empresa suiza de bienes de consumo Nestlé crecieron 3% después de informar un crecimiento de las ventas mejor del esperado en el cuarto trimestre también. El fabricante de los cubitos de caldo Maggi y el café Nescafé también reconoció estar en conversaciones para vender sus negocios de helados en Asia, Canadá y partes de Latinoamérica. Pues Daniela, así cerramos este repaso económico. Muchas gracias. Mañana más. Mañana estaremos aquí con más información económica. Venga, pues mañana más economía. De momento vamos con revista de prensa. Para repasar los principales periódicos y sus principales portadas internacionales, y hasta aquí en el estudio conmigo mi compañera Dácil Lanza. Bienvenida, Dácil. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, creo que hoy vamos a hablar de mi país, ¿verdad? Concreto de la Comunidad de Madrid, porque hay que hacer un repaso a un despido en el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que está trayendo bastante revuelo tanto para la administración como para su partido, el Partido Popular, el principal partido de la derecha española. ¿Qué es lo que están diciendo las portadas ahí en España? Así es, Rodrigo. Partimos de lo que dice el diario.es, este diario de tinte progresista, podríamos decir, que habla de una crisis en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso a partir de un despido, más precisamente del consejero de Educación, es decir, la máxima autoridad local en esta materia. Hablamos de Emilio Viciana, quien fue destituido de manera intempestiva por Ayuso. Esto desató una cadena de dimisiones y despidos y de ceses, también dice el diario.es, no solo en el gobierno, donde, por ejemplo, renunciaron 2 directores generales en áreas educativas, sino también en las filas del partido. Decíamos, el Partido Popular, como señalabas, el principal partido de derecha y de España, dice también, tuvo renuncias en sus filas, más precisamente en la Asamblea local, en la Asamblea de Madrid, donde 3 diputados también renunciaron. Se trata de lo que el diario.es califica de una sangría y que podría derivar en otras renuncias y dimisiones. Pero igualmente ya en este momento se trata de la mayor crisis, no solo del gobierno de Ayuso, sino también del Partido Popular local desde su llegada a el gobierno de Madrid. Hay que decir también que, según califica el diario.es, la salida del titular de Educación se trata también de la caída de un clan. Así lo define este portal de noticias, que dice que el grupo de quienes renunciaron, denominados como los pocholos, eran, integrados por diputados muy jóvenes, ultraconservadores y sin ningún tipo de experiencia, que estaban a cargo del área de educación en un momento de crisis por la financiación de las áreas, sobre todo de las universidades. Incluso pone el ejemplo de que la Universidad Complutense, por ejemplo, tuvo que ser rescatada por el gobierno de Madrid porque justamente denunciaba la falta de financiamiento. Así es que esto también provocó la salida, por ejemplo, de Antonio Castillo Algarra, quien la prensa denomina como el, ideólogo, uno de los ideólogos o incluso el Rasputín de Ayuso,
que estaba detrás de la ley universitaria. Y esto es clave porque se trata de un proyecto de ley que es el trasfondo de todo este conflicto. La ley universitaria era un proyecto en realidad que impulsaba Ayuso para justamente el sector de las universidades, que es lo que generó polémica porque desde que se empezaron a filtrar parte del texto de este proyecto, lo que empezó a generar es una polémica en todas las áreas de la educación. Por ejemplo, algunas de las cuestiones más polémicas era que decía a los rectores que tenían que buscar el 30% de su financiamiento, de sus fondos, en el área privada, en el mercado, y también estipulaba, por ejemplo, multas de cerca de 100.000 euros para quienes protestaran sin permiso. Bueno, no sorprende, es la política de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, privatización de la sanidad, de la educación, nada nuevo. Vamos a seguir también con lo que nos cuenta El País, Dácil, porque parece Cuéntanos. Vamos con El Mundo, hacemos una parada por El Mundo, porque el diario Conservador tiene una editorial sobre, digamos, también este mismo conflicto, pero dice que Ayuso sí necesita de las universidades. Y esto porque dice que hay una contradicción en no atender la demanda de financiación para los sectores universitarios. Dice que la cultura del esfuerzo que reivindica Díaz Ayuso, así lo dice El Mundo, está en contradicción con la falta de financiamiento. Y esto dice que, por ejemplo, las personas que se quieran esforzar de bajos recursos para estudiar carreras de ciencia, y en ciencia menciona biología, matemática, abogacía, economía, ingeniería, esas son las carreras que menciona El Mundo, que para quienes quieran estudiar, bueno, deberían ser atendidos y atender el financiamiento porque dice que la falta de recursos afecta más a estas carreras y no, dice, a las carreras que en la mente de algunos están tomadas por lo woke. Entonces dice que esta batalla cultural, así lo menciona, no debe darse en este plano del financiamiento. Bueno, pues lo dice El Mundo, el principal diario conservador de España. Ahora sí nos vamos con El País, que creo que lo que habla es más bien de las repercusiones entre los estudiantes. Es así porque en el día de hoy hubo protestas, más precisamente en el sur de Madrid, y dicen que justamente no alcanza con la salida del funcionario de educación, sino que también deben buscar o deben apuntar a cambios reales. Bueno, pues esto es lo que nos traen los principales medios españoles. Vamos a cambiar completamente de tercio. Hay que hablar de Gaza, ¿verdad? Y nos traes primero ese titular de The Guardian que nos habla de algunos de los planes de Donald Trump para el enclave palestino. Sí, partimos con este titular del diario británico que dice, es una exclusiva, que justamente que funcionarios de Donald Trump están apuntando a construir lo que sería una base militar, más precisamente una base de operación para lo que es la Fuerza Internacional de Estabilización, esta fuerza integrada por múltiples países, o así lo anunciaron, y que todavía no se conoce la conformación final, pero que apunta a estar en Gaza y que, bueno, es parte de la Junta de Paz, que hoy vimos a Trump justamente hablando de eso, y que, bueno, tendría una superficie de cerca de 1.400 por 1.100 metros, rodeada de 26 torres, además de alambre de púa y demás, que estaría, bueno, una parte del territorio de Gaza destinada a este objetivo. Vamos a seguir hablando de Gaza, de Trump también, porque el Wall Street Journal nos cuenta que uno de sus hijos tendría negocios con compañías israelíes. Sí, hablamos de Eric, uno de los hijos, el tercer hijo de Donald Trump, el segundo varón, digamos, que justamente está asociándose o está haciendo un acuerdo para sacar a la bolsa a la empresa israelí Extend, que está dedicada justamente a producir, por ejemplo, drones que operaron en Gaza y que entre sus promociones o la promoción de sus productos dice que ahí tiene dispositivos que tienen un bajo costo por muerte, es decir, abaratar la matanza, en este caso en el territorio palestino, y que, bueno, ahora la familia Trump va a ser parte de esta empresa. Y todos estos planes de Trump hablan de un desarme de Hamás, pero lo que nos trae la BBC es que parece que todo va en otra dirección, que está tomando fuerza de nuevo Hamás en Gaza.
Sí, al menos esa es la opinión de la BBC a partir de las fuentes que consultan el territorio palestino. Dice que, bueno, Hamás está recuperando posiciones a partir de, por ejemplo, funciones como la seguridad, el cobro de alquiler, el cobro de impuestos y servicios gubernamentales. Decíamos también que, bueno, distintos gazatíes que hablaron con la BBC informaron de esto. Cabe la pregunta de si esto no da una excusa también para que Israel y Estados Unidos sigan en la Franja de Gaza, o incluso si no habla del fracaso de la lucha o de esta guerra que impulsó Israel en el territorio palestino. Venga, Araceli, vamos a terminar con algo diferente. Solemos destacar lo que hacen otros medios. Vamos a destacar también lo que se hace en esta casa. Muy buen trabajo sobre Irán. Es así, se trata de un documental, un mini documental que hizo France 24, que se titula Irán, la revuelta masacrada. Decíamos, un mini documental donde se reconstruyen los días de las protestas que movilizaron a Irán en diciembre del año pasado hasta enero de este año, cuando se restableció el servicio de Internet. Allí se reconstruyen hechos relevantes, por ejemplo, entre el 8 y el 11 de enero, cuando el país estaba a puertas cerradas y se vivió la peor masacre desde la instauración de la República Islámica. Advertimos que tienen imágenes y testimonios que pueden herir la sensibilidad, pero que vale la pena verlo. Sin duda, invitamos a todo el mundo a que lo vea. Dacil, muchísimas gracias por este repaso. Gracias, Rodrigo. Venga, mañana más. Nosotros hacemos una breve pausa y ya estamos con ustedes.